Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo una súper invitada, ella se llama Chechi Murillo. Chechi, muchas gracias por estar aquí en Conversaciones Inspiradoras. A ti muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ¿qué les puedo contar de Chechi? Chechi es una mujer súper emprendedora. Ella tiene dos hermosos emprendimientos que se llaman Moda y Flores y Chechi Murillo Styling. Aquí donde la ven, mírenla tan linda, ella asesora a todas las personas con el tema de imagen y de presentación personal. Entonces, antes de conocer a la mujer emprendedora, la persona que hay detrás de, cuéntanos, Chechi, de dónde vienes, de dónde eres, cómo surge todo este emprendimiento y este movimiento tan lindo que tienes. Bueno, nuevamente te agradezco pues por este espacio. Son espacios que te ayudan a crecer tanto como personal como profesionalmente, y qué rico que podamos sembrar esta semilla en muchísimas personas que están viendo este mensaje y que con todo el amor y la pasión hemos logrado muchas cosas en la vida y que qué rico que las podamos articular. Soy de Apartado, Antioquia. Soy la mayor de tres hermanos. Mi mamá y mi papá se separaron hace 35 años y nací con una discapacidad física. En el hogar donde me crié fue algo pues como muy complejo porque era la mayor. Vivíamos en un mundo del machismo donde mis papás siempre me tocó como presenciar muchísima violencia física y psicológica hacia mi mamá, hacia nosotros, y todo eso viví como entorno. Aparte de tener una discapacidad, mis papás siempre me cohibía demasiado. Recuerdo que mi papá decía que yo no podía estudiar, mi papá decía que no me dejaba pues como interactuar con otros niños y me quería tener como en esa cajita de cristal, como muy aislada de la gente, porque él decía que se iban a burlar de mí. Pero había pues como un contexto, mi mamá siendo una mujer que los papás la abandonaron, que las criaron los padrinos de bautizo, que no fue al colegio porque el papá de ella decía que si ella iba a ir a estudiar, que si ella aprendía a leer y a escribir, entonces que era para aprender a mandarle carta a los novios. Entonces mira como todo ese contexto que vivieron mis padres y que empecé pues como a vivirlo yo en ese proceso. Entonces mi papá siempre fue pues como cuidándome mucho, pero yo siempre era muy sobreprotectora con mis papás y con mis hermanos. Entonces yo era pues como a lo que ellos dijeran, me exigían demasiado siendo muy niña, pero yo tenía como ese amor y esa gratitud hacia ellos. Mis papás se separaron. Recuerdo que cuando mis papás estaban juntos, mi papá maltrataba físicamente a mi mamá y yo estaba al pendiente de ella y yo vivía pues como todo ese proceso. Una vez mi papá no nos quería dejar entrar a la casa, entonces recuerdo que dormimos como en una acera, dormimos encima de unos cartones y mi papá le decía a ella que entraba ella pero que no entraba yo. Entonces yo empecé desde mi niñez como con todos esos conflictos desde mi casa, como con todo ese miedo y todo ese susto, que todo eso se fue como plasmando a lo largo de mi vida. Mis papás se separaron y mi mamá era una mujer demasiado fuerte. Mi mamá era una mujer pues que usted nunca la veía llorando. Mi mamá era una mujer que todo el tiempo era como haciendo oficios, era al pendiente de sus tres hijos. Entonces mi mamá como que dijo, bueno, listo, ya no estoy con tu papá, pero ya empiezas como todo esa fuerza hacia nosotros. Entonces mi mamá no nos demostraba amor, o sea, mi mamá, el amor de ella, que tuviéramos la comida, que tuviéramos el vestuario, pues como todo la parte material, pero como que en mi casa nunca se abrazaba, en mi casa nunca se decía una palabra linda, en mi casa nunca había un feliz cumpleaños, un feliz día de madre. Para nosotros no existían ese tipo de fechas, pero yo era pues como la cereza en la casa, por decirlo. Yo era como la más tierna, como la muy protectora con mis hermanos. Entonces yo empecé como a coger ese papel de papá, de protectora, de cuidarlos a ellos. Entonces como mi mamá no había ido al colegio, entonces empecé a estudiar. Entonces por ejemplo yo era la que le enseñaba matemática, le enseñaba español a mis hermanitos, entonces yo era como protegiéndolo. Entonces tengo dos hermanitos pues como menores. Resulta que cuando ya llego al colegio miro que mi papá en cierta razón sí tenía mucha razón en muchas cosas, porque sí, los chicos se burlaban de mí, pero en ese entonces yo no entendía que era pues como el tema del bullying. O sea, yo decía, yo me acuerdo que me decían patamocha, me decían chunca, me decían demasiados
sobrenombres por mi discapacidad, pero yo tenía una ventaja, que gracias a Dios mi discapacidad era desde nacimiento, o sea, yo no estaba llorando por algo que no tenía, yo valoraba lo que tenía, y como tengo movilidad, entonces yo podía hacer todas mis cosas y yo no andaba en muletas, yo no utilizaba bastón, yo como estaba pequeña, entonces yo podía desplazarme sin algún aparato. Entonces empecé como a mirar y entendí el por qué mis papás decían que se iban a burlar de mí en el colegio, y ahí empecé como a mirar que esto no iba a ser solamente en el colegio, que esto iba a ser en mi vida diaria, entonces que yo tenía que mirar cómo yo iba a enfrentar pues como todo ese proceso. Entonces durante la primaria y el bachillerato fue muy complejo. Recuerdo que había un chico que se llamaba Ever, y Ever me decía que si yo salía al frente, él se iba a burlar de mí. Una vez hicieron un payaso y el payaso tenía un pie más corto que el otro, entonces él decía, ese payaso se llama Cecilia Estela Murillo, y todo el mundo me decía así. O por ejemplo cuando yo iba a ponerle que a los profesores, entonces los profesores no prestaban atención, pues de hecho también sufrí mucho bullying pues con los profesores. Entonces yo veía que eso era como el entorno en el que estaba, pero yo llegaba a mi casa y en mi casa no se hablaba de discapacidad, en mi casa se hablaba era pues como de la fuerza de mi mamá, hay que hacer los oficios, hay que tener todo organizado porque es demasiado con temas de aseo, entonces siempre era como exigiéndome, entonces yo estaba en esos frentes, en el de la casa y en el colegio, y como que eso me ayudó a ir creciendo y me formando. Perfecto. Chechi, y cuando uno está pequeñito, que uno no comprende como todos estos temas que les hacen los compañeros, uno, ¿cómo trabaja todo el tema de la discapacidad? O sea, a ti nadie te dijo, nadie te enseñó, ten fuerza, sé valiente, tus papás medio te informaron eso, pero tú ¿de qué te pegaste como para poder seguir adelante y no importarte el tema y seguir estudiando, seguir preparándote, siendo una mujer alegre? ¿Cómo lo hiciste? No sé, mira, por ejemplo, yo no sé, yo digo que eso es como Dios que me dio como esa gracia, porque yo recuerdo, o sea, en mi casa nunca mi mamá me dijo, vea, es que tú naciste con una discapacidad, es que tu discapacidad se llama agenesia, es que fue malformación del hueso, no se desarrolló y por eso tú naciste así. En mi casa nunca se habló eso, en mi casa solamente se decía tú no vas a salir porque se burlan de ti, solo eso. Mi papá y mi mamá era, hay que estar al pendiente de tus hermanos, yo estoy trabajando, tú tienes que cuidar todo, en mi casa no. Y yo empecé como, yo veía pues a las otras personas que tenían sus dos pies y yo decía, pues o sea, ellos los tienen y yo no, pero yo como que nunca entré como en conciencia de hacer eso. De hecho, yo hoy a mis 38 años es que yo he empezado como a entender muchas cosas de la discapacidad, y hace 8 años que llegué aquí a Medellín aún muchísimo más. Ahí fue donde empecé a identificar que había muchas personas en situación de discapacidad, que la discapacidad era física, de nacimiento, que la discapacidad, había muchos tipos de discapacidad y que había discapacidad adquirida. Entonces ahí fue donde yo empecé como a entender muchas cosas, pero yo siento que Dios como que me dio esa sabiduría. Total. Y como que fui entendiendo eso porque nunca nadie me lo explicó. ¿Cuáles son los retos de la discapacidad? Bueno, en el tema de discapacidad los retos se vuelven muchos, o sea, por ejemplo, el tema de accesibilidad, el tema educativo, el tema laboral, porque es que con el tema de discapacidad todavía hay muchos tabú y muchas personas creen que cuando tú tienes una discapacidad de mendicidad es de lástima, más no de tus conocimientos y tus capacidades, y que esa es una de las cosas que yo a lo largo de mi vida he venido haciendo. No puedo subir una escalera, pues yo trato de subir la escalera, o si necesito un apoyo yo busco a alguien que me ayude, pero es como identificar, porque es que en la actualidad las personas creen que es que cuando tú tienes una discapacidad tú no puedes hacer muchas cosas, y de hecho hay muchísimas personas en situación de discapacidad física que no pueden hacer determinadas cosas, pero siempre hay un acompañamiento de sus familias, de su entorno, que los pueden lograr. Gracias a Dios, yo he venido como haciendo ese proceso y he venido como conociendo mi cuerpo y mirando qué puedo hacer y qué no, porque antes me creía superhéroe y creía que yo lo podía hacer todo. Entonces no, he visto que hay cosas que yo no puedo hacer. Vale, ¿en qué momento decides venirte a vivir a Medellín? ¿Cómo es esa historia? Bueno, mira, entonces yo estudié secretariado contable, trabajé pues como en muchas empresas, como secretaria ejecutiva contable, era pues como algo maravilloso, pero yo sentía que a mi vida le faltaba algo. Yo nunca jugué con muñecas, entonces mis muñecas eran mis hermanos, y yo me acuerdo que mi mamá
trabajaba en Casa Familia. Mi mamá trabajaba en Univan, en el embarcadero, donde llega pues como la fruta, que es la comercializadora exportadora de banano, y le trabajaba unos ingenieros. Entonces mi mamá trabajaba haciendo el aseo de esa casa. Entonces mi mamá siempre llevaba revistas. Entonces yo recuerdo que yo guardaba todo eso y yo empezaba a hacer recortes, y yo empecé a hacer un mapa de sueño que en ese entonces no sabía que era un mapa de sueño, que yo vine a entender que era un mapa de sueño ahorita, y yo empecé sin querer a visualizar qué quería para mi vida. Entonces yo recuerdo que yo recortaba y recortaba y recortaba y pegaba. En eso me acuerdo que Lorenzo Lama, hace muchos años, Jean-Claude Van Damme, me encantaba, sí, hace muchos años. Y yo todo eso lo recortaba y yo decía, qué rico algún día conocerlos. Yo hacía pues casas, paisajes, manualidades, que ahora entiendo el porqué. Yo todo eso lo pegaba en las paredes y yo lo visualizaba. También hacía colección de velas. Recuerdo que mis hermanitos me dañaban pues como todo el tema, porque yo era adicta a las velas, entonces yo tenía como un columpio y ahí las pegaba. Entonces yo todo eso lo empecé a hacer y yo trabajaba, pero yo sentía que a mi vida le faltaba algo, y siempre he sido muy apasionada de la moda. Entonces yo a mis amigas les decía, es que este pantalón con esta blusa me sale, y yo sí, sí le sale, pero lo hacía desde la pasión y desde el amor, más no desde un conocimiento. Ajá. Y como que decía el blanco con negro, pues como los colores básicos, yo les decía, pero entonces yo decía, algo más faltaba. De hecho, hace poco publiqué una foto, porque yo no me tomaba fotos, y mis fotos de antes yo era súper seria, o sea, como que yo era feliz supuestamente, pero yo había muchas cosas que no había descubierto en mi vida. Entonces ya yo de ahí empecé como a entender que a mi vida le faltaba como algo que le hiciera feliz. Entonces yo vendía ropa, yo venía acá, me saqué a Medellín a comprar ropa y le vendía a mis amigas, pero vendía mal, porque eso se convertía en plata de bolsillo. O sea, yo le entregaba la mercancía con tal de venderla, te la entregaba a ti, pero no te decía, mira, te lo doy a 2 o 3 cuotas, dame una cuota inicial. Entonces eso se convertía como en plata de bolsillo. Y hubo un momento que yo le dije a mi mamá, yo me quiero ir a vivir a Medellín. Pues cuando yo dije eso en mi casa, mi mamá se escandalizó, ¿qué vas a hacer a Medellín? ¿Dónde quién te vas a vivir? No hay trabajo, no hay nada. Entonces yo dije, ma, yo quiero ir a hacer algo. Yo ya había renunciado donde estaba trabajando, me había tocado salirme de la universidad, estaba estudiando negocios internacionales, porque no tenía esos recursos para seguir. Pero entonces ya llevaba como un año en la casa y yo no me voy. Hablamos con una prima, entonces la prima me dijo, no, sí, te puedes venir para acá. Mandé hojas de vida, nadie me respondía, le escribí a varias fundaciones diciéndole que si me ayudaban en ese entonces, yo decía que si me ayudaban para hacer una beca para estudiar. Y como 2 instituciones me respondieron, y una de ellas me dijo, no tenemos becas, no tenemos empleo, pero te capacitamos. Ajá. Y en esas capacitaciones tú identificas qué te gusta hacer y ya tú puedes empezar a desarrollar esas habilidades. Eso fue en el 2010 finalizando. El 26 de enero del 2011, que mi mamá cumplió año, el 21 de enero, yo ya tenía empacado todo y dije, me voy para Medellín. Y llegué acá a Medellín. Llegué solo con maletas, sin computador, sin nada, porque había un computador de mesa en mi casa, entonces no me lo podía traer. Claro. Entonces como sin nada. Y empecé a hacer ese proceso en mí, empecé a capacitarme y empecé a hacer un curso que se llama Empodérate y Descubre lo que vale, que era pues como ese acompañamiento más desde el ser, y empezó como ese enamoramiento hacia mí, empezó como a identificar cuáles eran mis habilidades y mis fortalezas y qué era lo que yo sabía hacer, porque yo venía de que quería trabajar en un banco, que quería estar en una oficina, pero entonces era como trabajarle a otro, o era porque veía todo súper chévere, pero no había identificado qué era lo que yo sabía hacer y qué me apasionaba y qué me podía hacer feliz. Y ahí fue donde tomé la decisión de llegar a Medellín. ¿Y tus papás? Me imagino que fue súper difícil. Bueno, mis papás habían separado. Mis papás se separaron cuando yo tenía 9 años, más o menos. Y ya mi mamá era pues una mujer sola que trabajaba para el bienestar pues de nosotros y darnos todo para que nosotros saliéramos como adelante. Entonces para mi mamá fue muy complejo, porque yo era la mayor de la casa, era pues como la que apoyaba en todo y tomar esa decisión, pero mi mamá vio mis sueños, viendo pues siendo una mujer que pues yo hasta le tenía mucho miedo. Yo de hecho cuando estaba pequeña yo le tenía mucho miedo a mi mamá, que siento que eso es el reflejo ahorita de todo lo que viene en mí. Claro. Bueno, entonces ya te instalas aquí en Medellín, empiezas a buscar como otras formas de relacionarte con las personas y te das cuenta que no va a ser en empresas, ¿cierto? Y nace entonces uno de tus 2 emprendimientos. Primero nació Fundación Moda y Flores. Cuéntanos de ello. Dos van como muy ligados. Sí. Yo llegué,
hice pues todo ese curso, todo ese acompañamiento, todo ese tema de enamoramiento y sensibilización hacia mí y hacia el tema de discapacidad, porque sí, yo tenía una discapacidad, pero yo no me había centrado a mirar cuál era mi discapacidad, cómo era pues como todo ese tema. Entonces yo empecé como a descubrir todo eso y entonces cuando empecé a hacer ese curso, finalicé ese curso y listo, yo contenta, yo ya empecé a sonreír y ya me encantaba lo que hacía, yo ya me iba para el centro, yo andaba sola, yo me recorría Medellín prácticamente y empecé a estudiar comercio exterior y logística y paralelo a eso empecé a hacer un curso de emprendimiento. Yo me recuerdo que cuando empecé de emprendimiento fue en la Asociación Amigos con Calor Humano y tenía un profesor que se llama Andrés Martínez que me daba muy duro, pues éramos como 11 emprendedores con discapacidad, pero a mí era la que más me exigía y una vez me dijo, ¿tú para qué eres buena? Yo no sabía yo para qué era buena, pues yo empecé a hacer un poco de cosas ahí que nada que ver. Entonces a mí me encantaba mucho el tema de las manualidades y los accesorios, entonces yo los hacía y él me decía, cuando tú identificas qué es lo que a ti te apasiona, tú esto lo puedes poner como un potencial en tu vida. Entonces yo veía que las manualidades eran muy fuertes, entonces yo empecé a hacer manualidades. Entonces yo empecé a vender en ferias, en la universidad, a mis amigas, y con eso yo empecé a generar algunos ingresos, porque igual mi mamá me seguía apoyando desde Urabá. Y a través de las manualidades yo empecé a tejer una historia, que fue la historia de Cecilia Murillo. Y eso, una vez una empresa me dijo que necesitaba unas flores al por mayor, y me pidieron que cuánto era mi producción diaria, y yo dije que 1.200, pues o sea, 1.200 hacia una mujer, una sola de las señoras, y esta empresa me estaba pidiendo como 50.000 o 100.000 móviles. Dios mío. Entonces yo no tenía esa capacidad de producción, no estaba enfrentada en ese momento para estar en esa empresa. Entonces ya empecé como a hacer todo ese proceso de investigación, a mirar que podía trabajar con población vulnerable en la fundación donde estaba o asociación donde estaba. Conocí muchas personas en situación de discapacidad y sus cuidadores que podían estar como conmigo en este proyecto. Entonces ahí empecé a crear todo el tema de maquilarle a otras empresas, de crear pues este producto, pero que este producto tuviera una historia. Así como nació en mí esta historia, era como pudiéramos también trabajarlo con otras personas más. Y ahí fue cuando creé Fundación Moda y Flores. Moda y Flores, ¿qué hace? Trabaja por la construcción del tejido social y productivo de personas en situación de discapacidad, madres cabezas de hogar, cuidadores y mujeres afrodescendientes. ¿Y nosotros qué hacemos? A través de las manualidades creamos una historia y le trabajamos a tercero. Tenemos otros componentes como Empodérate y descubre lo que vale. O sea, Moda y Flores se tejió en torno a mi vida. O sea, todos los programas que tienes es porque todos esos programas me ayudaron a crecer y estoy en ese proceso de crecimiento como Cecilia, de cómo empoderar mi vida, de cómo reconocer muchísimas cosas, de cómo las adversidades convertirlas en fortalezas de mejoras, como Cecilia, y que eso también lo podemos dejar con muchísimas personas más. Tú me contabas el día que estábamos hablando en la cafetería que tú haces eventos macros, grandes, ¿cierto? ¿Cómo ha sido como todo ese proceso de tener visibilidad y tener voz? Porque cuando uno empieza como a tejer todo el tema de una fundación, listo, uno empieza con sus allegados, pero luego ella participa inclusive en ferias como Colombia Moda, ¿cierto? Bueno, mira, yo te cuento. Yo estudié personal shopper y asesoría de imagen, donde yo aquí logré todo ese conocimiento empírico que tenía, irlo fortaleciendo, y yo empecé a llegar a las empresas, empecé a llegar a los diseñadores y estábamos detrás de las marcas, detrás del producto, tejiendo la historia, maquilándoles a ellos. Pero yo cuando estaba en Urabá, yo me soñaba estando en una feria de Colombia Moda. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía que si era que yo no me cansaba de ver siempre lo mismo, programas de moda, programas de mujeres, programas sociales. Ella me decía que si yo no me cansaba de eso, y a mí me encantaba. Entonces una vez yo conocí a una chica que me dijo que ella estaba estudiando modelaje y que cuando ella estaba estudiando modelaje participó en algunas campañas, tuvo un accidente. Entonces debido a ese accidente, como que hasta ahí llegó el sueño de ella participar en una pasarela. Entonces yo una vez, cuando fui a la primer Colombia Moda, pues yo era feliz, yo llamé a mi mamá y yo, mami, estoy cumpliendo sueños, y mi mamá, ¿cuál sueño? Ni que nada, pues o sea, mi mamá era pues como así, y yo toda empeliculada, yo visitaba todos los stands, yo fui los 3 días de feria, visité todos los stands, llevé mi catálogo de moño, llevé tarjetas, mi tarjeta personal, o tarjeta de presentación, o sea, yo me recorrí todo, ¿cierto? Entonces yo empecé como a ver cómo a través de la moda yo podía empoderar muchísimas cosas y a muchísimas mujeres. Entonces ahí dije, qué rico hacer un seminario.
qué rico hacer una pasarela. Claro que a mí ya me habían invitado a una pasarela en el 2013, como era una pasarela de personas en situación de discapacidad y a mí me había encantado. Pero yo no me soñaba que Cecilia como persona con discapacidad estuviera en las pasarelas top del mundo, no. Yo me soñaba era que a través de una pasarela yo podía sembrar una semilla en muchísimas personas, porque eran personas que tenían una discapacidad física o discapacidad cognitiva, pero que aparte de eso pudieran ayudar a muchas personas a resaltar su belleza, a resaltar sus fortalezas a través como el físico. Entonces se me ocurrió hacer el seminario y eso es uno de los ejes de Fundación Moda y Flores, que se llama Seminario Moda para el Ser. Seminario Moda para el Ser busca empoderar a las mujeres a través de la moda. Entonces, por eso se llama Moda para el Ser. Lo que somos interiormente es lo que nosotros vamos a proyectar exteriormente desde el enamoramiento propio. Entonces, ese seminario tiene una parte académica donde tenemos conferencistas nacionales e internacionales, donde cada año hay una temática específica y con base a esa temática empezamos a buscar los conferencistas, los speakers. Hacemos la pasarela incluyente, que es una pasarela de personas con y sin discapacidad. Qué chévere. Donde las chicas que tienen discapacidad, ellas cuentan una historia, ellas cuentan que estudian, ellas cuentan que son profesionales, ellas cuentan que tienen un hogar, que tienen una familia, que interactúan, que se aman, que tienen sus relaciones. Ellas cuentan una historia. Y esa historia queremos llevarla y esa historia queremos que trascienda para muchas personas más. Y que también queremos sensibilizar a las marcas y a los diseñadores, porque a veces cree que como somos personas con discapacidad no nos queremos ver bonitas. Ajá, lo ven más desde la lástima, lo ven más desde historias como una chica que entró una vez a una marca, a un almacén y le dijeron, la miraron, es que no tenemos tu talla, algo así. O sea, la miraban súper raro, la chica estaba en silla de ruedas, creo. La miraban súper raro, entonces era como hacer como esa voz. Es que mira, yo también me quiero ver bonita. Es como decirle a los diseñadores que mira, tú sí has pensado en vestir a una niña que está en silla de ruedas. Tú has pensado en diseñar para una persona que está amputada de pierna o está amputada de brazos. Si tú tienes en cuenta eso. Y nos hemos enfrentado a diseñadores que, pues cuando yo le digo es que es para vestir chicas con discapacidad, me dicen que no. Pero cuando ven lo que hay trasfondo, se enamoran de esto y dicen, los queremos hacer. Entonces es como ese juego que hemos venido haciendo. Entonces a través, como estudié este tema de moda, entonces eso me ha dado como el relacionamiento con diseñadores, con asesores de imagen, con personal shopper que conocen el proyecto Fundación Moda y Flores y que ellos me han impulsado relacionándome, contactándome, contando, mira lo que hacen desde Fundación Moda y Flores. Es bien sí que lo hace Chechi Murillo, pero que empecé con esto porque empecé sola, porque empecé con un emprendimiento, pero que se han venido uniendo personas maravillosas que han dejado huella y que me han aportado mucho en este proceso. Es muy lindo ver todo cómo se va hilando, porque entonces también empiezas a tener una línea que se llama Chechi Murillo Styling, ¿cierto? Cuéntanos un poquito cómo asesoras a las personas, qué oficios, qué productos ofreces, qué servicios ofreces como de asesoría a la gente que te llama. Bueno, mira, yo estudié en la Colegiatura Colombiana Personal Shopper y tenía dos profes, Carolina Hoyo y Keki Cumia. Keki es de España y que en el tema de moda siempre tú vas a ver los cuerpos perfectos, entre comillas, siempre vas a ver un perfil muy alto. Y cuando yo estoy en este mundo, muchas personas me decían, pero usted con discapacidad, pero usted negra. Siempre iban a ver como ese estigma que te pone la sociedad. Y me acuerdo que Keki me dijo una vez, el tema de moda es diferenciador y tú tienes una parte diferenciador y tú tienes un público al que tú le puedes apostar. Tú no te puedes ir a hacer asesoría de imagen a mujeres de estrato 2, 4, 5, 6, pero tienes un público de estrato 1, 2, 3, de mujeres que se quieren ver bonitas, población con la que tú trabajas, que se quieren ver bonitas, pero que a veces no saben hacer compras inteligentes, que se quieren ver bonitas, pero a veces no se quieren maquillar, o que no les gusta la fotografía porque siente que no les gusta lo que ven en la fotografía. Entonces yo empecé como a hacer todo ese proceso y empecé a ver que eso se pasaba en mí, listo. A mí no me gustaban las fotos, a mí no me gustaba mirarme en un espejo. Entonces cuando yo empecé a hacer como todo ese proceso, yo decía, no, me encanta maquillarme, me encanta ir a la peluquería, me encanta estar bonita, entonces yo empecé eso a transmitirlo a las mujeres. Teníamos mujeres que se sentaban 8 horas en una máquina de coser, se levantaban de la cama y se iban a la máquina de coser en la pijama.
Entonces qué rico que en su lugar de trabajo ella se sientan bonita. Entonces yo empecé a hacer como todo ese tema de asesoría de imagen personalizada, pero desde el amor propio y desde la resiliencia, desde que no te puedes poner a llorar por lo que tú no tienes. O sea, yo cómo voy a llorar por tener ojos verdes si los tengo negros. Amo los ojos negros que tengo. ¿Cómo voy a llorar porque tengo un pie más corto que el otro? Yo amo el más largo, y el corto lo vuelvo como una oportunidad y una fortaleza para mí. Entonces yo empecé como a trabajar ese amor propio desde lo que tenemos, cómo aprovecharlo. Entonces ya empecé con el tema de asesoría de imagen y personal shopper, donde empezamos a hacer como estudio del cuerpo, estudio del rostro, pues todo el tema de morfología, de mirar la colorimetría, cuáles son los colores que a ti te favorecen y empezar a resaltarlo. Hacer todo el tema de organización de armario. Entonces dentro de organización de armario es como mirar cuáles son los complementos básicos que tú tienes que tener en tu armario. Es como enseñar y también identificar cuáles son las compras inteligentes que tienes que hacer. Me encanta esa palabra, compras inteligentes. Porque ¿qué pasa? A veces nos llenamos y nosotras las mujeres tendemos a eso, a comprar por impulso, por emoción, pero entonces yo no voy y me siento, es que necesito un vestido blanco, es que necesito un blazer negro, es que necesito unos estiletes negros, necesito el bolso, la cartera, o sea, lo básico que tú puedas complementar con lo otro. Y eso hacemos con las mujeres. Nosotros les enseñamos a que hagan compras inteligentes y que no tienen que ser compras súper costosas, sino es también mirar cuáles son los almacenes más asequibles, entonces mirar cuál es tu presupuesto, y dentro de tu presupuesto es identificar tú qué puedes comprar. Perfecto. Pues bueno, están viendo esta mujer todos los emprendimientos que genera, todos los vínculos, las redes. Ella es una voz de todas las personas en situación con discapacidad. Me parece hermoso el proceso y ver cómo ella toma su discapacidad como una oportunidad. Aquí nos lo acaba de decir, es no sentarse y llorar y decir esto no es por qué me pasó a mí, qué me sucedió, sino mirar cómo desde la pasión y de lo que nos gusta podemos ayudarle a las demás personas y poder tejer red. Chechi, además de todo esto que realiza, ella hace conferencias, talleres, ¿cierto? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, mira, una de las cosas también que nos pasa es pues porque como tengo discapacidad física y trabajo por población con discapacidad, entonces mucha gente dice, no, es que allá solamente, si hacemos un evento, si hacemos una capacitación, es que allá solamente hay una persona con discapacidad. No. En esta actualidad en la que vivimos, lo que más se ve es la discapacidad mental. Total. La discapacidad mental por los mismos conflictos que se generan entre la misma población, las envidias, el rechazo, esa pelea de que yo puedo hacerlo más, tú no, o es que yo tengo más seguidores, tú no, es que a mí me contratan más y a tú no, no. Desde eso mismo es como nosotras las mujeres nos podemos articular en red y cómo podemos crecer. Y si por ejemplo Juliana tiene una habilidad, Cecilia tiene una fortaleza, ¿cómo la podemos agrupar? Pero si yo tengo una debilidad, ¿cómo la puedo? ¿Tú cómo me puedes ayudar a crecer? Más que el señalamiento, más que el juzgar, ¿tú cómo me puedes ayudar a crecer como persona y cómo eso lo podemos plasmar a otras personas? Entonces, dentro de los talleres que trabajamos mucho el tema de la resiliencia. Cómo yo puedo vencer un obstáculo y cómo ese obstáculo me puede ayudar a fortalecer. A mí me pasaba mucho y era que cuando a mí me pasaban dificultades, yo lloraba, pero porque siempre me pasa a mí. Y yo el año pasado entendí, ¿para qué me pasa a mí? ¿Para qué? ¿Para qué me pasa? Cambió la pregunta. ¿Para qué me pasa? Y ese para qué, yo cómo lo puedo ayudar a mejorar. Porque entonces llega uno primero empezamos con todo el tema del merecimiento. Entonces a mí alguien me decía, pero no, tú que has hecho un seminario, no, tú que te dices a Pilar Castaño, no, tú que te dices aquí Carrocha, no, lo más. Pero entonces yo no veía ese merecimiento. Y una vez alguien me dijo, mira, todos los días escribe tú qué lograste y cómo lo lograste. Y eso muchas personas no lo saben, porque a veces nosotros creemos que las cosas buenas no las merecemos, que nos merecemos todo lo malo. Entonces, dentro de estos mismos talleres que hacemos, es como identificar cuáles son tus habilidades y es identificar tú cómo puedes sembrar en otra persona. Es tejer red. Es tejer red. Y es tejer red entre nosotras las mujeres. Total. Y es tejer red entre los hombres, porque ahorita se han vinculado pues como muchos hombres. Y es identificar entre todos cómo podemos ayudar a muchas personas. Y no solamente yo soy la que estoy ayudando, yo soy la que estoy enseñando, yo estoy en un continuo aprendizaje. Hermoso. Bueno, para cerrar esta conversación, me gustaría, Chechi, que a todas esas personas que hoy nos están viendo aquí en las cámaras, detrás de cámaras, les des un último mensaje, ¿cierto? Como de la posibilidad de realizar los sueños. A mí ese es el mensaje que me queda contigo.
en no pensar, sino en seguir y en materializar, porque tú no te quedaste pensando en la idea, ¿será que sí, será que no? Te accionaste y mira hoy dónde estás. Es un referente en este momento, yo la sigo mucho en redes sociales, aquí van a aparecer todos los créditos para que la sigan, de todo el proceso tan lindo que hace. Lo hace con mucho amor, con mucha pasión, y yo estoy muy contenta de poder estar aquí hoy con ella y que nos esté dando esta información. Entonces qué rico que nos cierres como esta conversación con ese mensaje para todas esas mujeres, hombres que están ahí detrás, con susto, con miedo de atreverse, pero que sí se puede realizar. Bueno, mira, desde cómo poder lograr los sueños, yo siempre he dicho que tú tienes que centrarte en ti misma. Y cuando lo digo es porque cuando yo estaba en Urabá yo tenía muchos sueños, pero yo no sabía cómo los iba a materializar. Cuando yo llegué aquí, que me vine sola, que toda mi familia se quedó allá, y yo llegué y empecé a sufrir, pero a entender por qué estaba sufriendo, y que a través de ese sufrimiento era por todas las dificultades que me tocaba presentar para lograr este sueño. Yo empecé como a hacer una balanza, qué me apasiona y todo lo que tengo que vivir para lograrlo. Pero lo que yo tenía que vivir para lograrlo, yo empecé a fortalecerlo por esa pasión que yo tenía y porque yo empecé a visualizarme yo qué quería para mi vida. Y era también identificar desde niña qué era lo que a mí me gustaba. Y mira que yo desde niña empecé a hacer un mapa de los sueños. Y ese mapa de los sueños lo estoy cumpliendo hoy. Entonces, no es solamente lo que estoy viviendo ahorita o lo que a mí me gusta ahorita, es empezar a identificar tú desde niña qué querías hacer. Porque ¿qué pasa? Hay muchas personas que desde niña tenían muchísimos sueños y llegan el día de hoy y dicen, no, es que yo no lo he logrado, es que yo no lo he cumplido, pero es porque no empezaron a hacer esa confrontación con ellas mismas, qué era lo que querían y cómo lo podían lograr. Y los miedos, les cuento que miedos e inseguridades las vamos a tener todos los días. El hecho de que yo esté aquí no quiere decir que no tenga miedo e inseguridades, tengo muchísimos, pero tengo algo que es súper importante y es el amor y la pasión por hacer las cosas. Y que cuando entendí que sonreír era una manera de alivianar como los problemas, de proyectarte, yo sonrío todos los días y como que siento que eso me da fuerza para seguir adelante. Entonces para mí los sueños sí se pueden cumplir. Maravilloso. Hermoso. Espero que esta conversación que tuve aquí con Chechi los inspire, así como ella es una inspiración y así como ella me inspiró a mí para invitarla acá. Esperamos en otra oportunidad podernos volver a ver. Chechi, muchas gracias como por toda la información que nos diste, por toda esa historia tan linda que nos compartiste, por abrir tu corazón. Estar aquí sentada, abriendo el corazón y contándole a la gente un pedacito de tu vida es mágico y transformador. No, a ustedes feliz por estar en este espacio. Amo esto y más aquí en este lugar donde estamos, lindo, como que lo escogiste sí. Para mí la conexión con la naturaleza, con las flores, los árboles para mí es algo inspirador. Yo me lleno de emoción porque gracias a Dios he logrado generar ese impacto en muchas personas y me escriben mucho diciéndome personas en situación de discapacidad, personas que no tienen discapacidad, que les dice que les daba miedo salir. Entonces yo siento que he sembrado algo y que para mí esto es como la recompensa de estar aquí y poder seguir llevando este mensaje a muchísimas personas más. Y créanme que cada vez que me escriben, cada vez que estoy en estos escenarios, para mí es muy importante porque mira, yo también aprendo, yo también voy creciendo y nos pasaba cuando me dijiste, cuando nos reunimos me dices algo súper bonito y era que tú habías volvido a nacer sí. Y yo siento que yo volví a nacer. Hermoso. Muchas gracias, nos vemos en una próxima conversación. Chao. Chao.